Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. Librería Grandífer tiene una gran cantidad de libros para ti. Visítanos en sus locales de Trujillo, Cusco y Ayacucho, que tienen delivery a nivel nacional. Porque no hay primera sin segunda. La semana pasada vimos acerca de la primera parte sobre el surgimiento de Sendero Luminoso y hoy vamos a completar este círculo con la segunda parte hasta suya manifestación dentro de la sociedad. Así que puede haber una tercera parte, pero depende de ti, de que revientes de likes este video para que exista una tercera parte. Ya sabes, vista hecha, like dejado y con ello nos aventuramos a una tercera parte. Pero hoy día cerramos este círculo. Ya vimos en el video pasado acerca de cuáles fueron sus orígenes, por qué en Ayacucho fue donde estalló todo esto y la forma en que estaban comenzando a operar a partir de copar algunos puestos dentro de la Universidad San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho. Así que si quieres ver todo esto te lo voy a dejar aquí arriba, dale clic aquí, revísalo después y también déjale tu like. Así que sin más ni más, yo soy Merlín, atrás de esa cámara está mi gato guerrillero Bigotes, que siempre estará con nosotros, y esto es la biblioteca de Merlín, explicándote cómo surgió Sendero Luminoso, segunda parte. A ver, todo parte con la aparición del Partido Comunista Peruano, como lo vimos en el episodio pasado, que se había separado en dos facciones, los prosoviéticos y los prochinos. Evidentemente, Abimael Guzmán estaba vinculado más al lado prochino porque lo consideraba pues más revolucionario. Este es el Partido Comunista Peruano, BR o Bandera Roja. Sin embargo, llegó un punto que hasta el BR le sonó mainstream al cachetón, por lo que decidió poco a poco irse separando por una propuesta aún más radical, ya que creía que la actuación que debía tener la revolución en el Perú tenía que ser clandestina, o sea, ya sabes que va a pasar cosas malas, y en segundo lugar se tenía que tomar el camino de la lucha armada. Merlín, ¿en qué momento quemó el cachetón? Pues resulta que Abimael Guzmán había viajado a China y en su retorno, en 1965, ya había pues tomado una idea y una postura clara con respecto a cómo se debía hacer la revolución en el Perú. Ahora, cuando Abimael retorna de China, las cosas aquí en Perú, específicamente en Ayacucho, no le eran tan favorables, pues le costó volver a tomar el liderazgo que había tenido en algún momento en la región. De hecho, en el libro que te vamos a mostrar aquí, que también lo usamos en el video pasado, El surgimiento del Sendero Luminoso de Carlos Iván de Gregori y Breve historia de Sendero Luminoso de Marté Sánchez y Jerónimo Ríos, hay visiones interesantes por aquí, ya que se menciona que en esta ausencia, un hombre llamado Aracelio Castillo estaba intentando opacar la figura de Abimael, como tratando de robarle el protagonismo que éste había perdido tras irse a China. Por lo que Abimael dice, oye, a mí no me van a quitar nada y voy a tener que sacar sí o sí algún tipo de grupo al margen de todo esto, y aquí es donde aparece la famosa facción roja, que puedes tomarlo como la patrulla roja de Goku aproximadamente, si se te hace más fácil imaginarlo de esa forma. La facción roja estaba dentro del Partido Comunista Peruano, Bandera Roja, era como que una suerte de pequeño grupo que tomaba la radicalidad aún mayor. Y este grupo obviamente estaba dirigido por Abimael Guzmán y lo integraban alumnos y profesores, quienes creían que el camino más rápido para la solución del Perú era el piu 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 por todos lados. A esto se le suma el control de algunas agrupaciones dentro de la universidad, siendo una de las más importantes el Frente Estudiantil Revolucionario. Y con esto ya se iban formando estas células, estos núcleos, que más adelante van a integrar Sendero Luminoso. Ahora, la pregunta que me hace mucha gente es, Merlín, ¿en qué pensaban? A ver, el aparato ideológico de Sendero Luminoso es complejo. Y les digo complejo no en el hecho de quererlo grandificar, sino complejo por la forma en cómo veían el Perú de una manera muy desfasada, y eso lo vamos a ver en unos momentos. Primero, ellos asumían que tenían un rol histórico y tenían que dirigir este rol histórico. Si no más o menos te has dado cuenta, cuando uno habla de rol histórico, está hablando casi de un estado de predestinación, en la que es tu figura la que va a mover
todo, porque bueno, la historia te estaba esperando que lo hagas. Esto puede ser hasta un rasgo de mesianismo o milenarismo, ya si lo quieres poner aún más hardcore, pero la idea de Sendero Luminoso sobre esto era llegar a ese punto de nivel, y eso no se iba a lograr con abracitos y besitos, sino con el desarrollo de una guerra popular muy fuerte. Acá se menciona algo que yo creo que es muy válido de mencionar. Dije mencionar 2 veces, Dios mío, cuélguenme. Y es que el radicalismo que ya emanaba desde estos sectores incluso llegó a espantar a la misma izquierda. De hecho, en el libro de la editorial Revuelta que les mostré, la izquierda comenzó a aislar poco a poco a esta facción por considerarla pues demasiado violenta. Por lo que Abimael fue perdiendo influencia en algunos grupos de izquierda quienes lo veían pues ya poco a poco como un loco. Por lo que su base más sólida terminó quedándose en Ayacucho. Por eso es que las cosas van a estallar por allá. Y es que, de forma interesante, Abimael comenzó a trabajar en la clandestinidad de la clandestinidad. Comenzó a formar algunos grupos clandestinos que tenían el nombre de organismos generados, que como les digo, eran grupos clandestinos que buscaban la revolución de la manera violenta, pero tratando de pasar piola dentro de otras organizaciones. Y es que, ¿por qué hacían esto, Merlín? ¿Por qué se seguía todo este ideal? Pues el dogma que se manejaba era de que eran ellos quienes habían interpretado correctamente el marxismo, el leninismo y el maoísmo, o sea, el marxismo como doctrina y a Lenin y Mao como ejemplos de la ejecución. Y evidentemente el gran intérprete de todo esto era Abimael Guzmán, quien era visto pues como alguien casi mesiánico. Ahora, les dije hace un momento que la visión de Sendero Luminoso era muy anacrónica de la sociedad, y acá vamos a desarrollar esa idea. Primero, que las impresiones de Sendero sobre el Perú eran de que el Perú vivía un estado feudal, un estado de servidumbre a sus élites y un estado semicolonial a las potencias extranjeras, especialmente a los Estados Unidos. Y es que en su intento de tratar de hacer que su base doctrinaria se ajuste a la realidad peruana, se intentó homologar a Mariátegui con Mao Zedong. Ahora, ¿por qué les digo que esto era una cosa pero tremendamente loca? Porque estás tratando de hacer una analogía entre el Perú de 1970 y la China de 1930. Ya de por sí te has pasado por el forrito de la diversidad cultural de este país, a diferencia del caso chino, sino que también estás comparando estructuras totalmente distintas con condiciones totalmente distintas para tratar de elaborar un dogma y ejecutarse bajo la forma de la guerra popular. Pero bueno, acá Abimael ya quemó chicotes hace rato. Ahora, ustedes dirán, pero Merlín, ¿de dónde van a sacar los soldados para que se haga toda esta guerra popular? Pues Abimael acá comenta algo acerca de la creación de un frente único. ¿Qué significa eso? Significa tomar el poder con el apoyo de un ejército popular. ¿Y quiénes iban a integrar el ejército popular, amigo Merlín? Pues los campesinos, a los cuales se les iba a liberar. Pero ¿qué sucede? Y aquí es donde ya vienen otras opiniones que he ido encontrando a lo largo de algunos ensayos, que algunos fenómenos como la reforma agraria que había hecho Juan Velasco Alvarado hicieron que muchos campesinos no se plegaran a Sendero Luminoso porque recientemente habían obtenido tierras. Así que ¿para qué carajo me voy a plegar a un movimiento guerrillero si ya recibí mis tierras? Más bien quiero consolidar mis tierras. Y es aquí cuando no se encuentra la respuesta del campesinado para unirse a la guerra, cosa que sí pasa en China, es donde Sendero Luminoso les aplica el terror. Y es ahí donde tenemos estas tristemente célebres masacres de campesinos en algunas regiones del Perú. Ahora, Merlín, ¿por qué campesinos? ¿Por qué no se va a conseguir gente al Parque Kennedy o qué sé yo? A ver, la estrategia de Mao y la de Abimael eran similares en su ejecución. Al inicio, como les comenté que se estaban inspirando en el caso chino se cercaron las ciudades desde la zona del campo. Abimael quiere hacer algo muy similar, quiere cercar las grandes ciudades de Lima desde el campo con una invasión campesina. Pero como ya les digo, no respondieron al llamado como ellos pensaban, más bien los consideraron pues una suerte de traidores y conformistas con lo que habían recibido. Pero vamos ahora sí al epicentro, Merlín, donde por fin ya salen de la clandestinidad y se rebelan como un grupo terrorista. Todo arranca en una zona muy pobre, conocida como Chuschi, que está en Ayacucho. Chuschi era una zona muy, pero muy pobre de la región. A eso se le añade pues que también
¿Por qué Chuschi? Porque tenía un historial de luchas campesinas, lo que Bemael interpretó como que la gente ya estaba lista para recibir el mensaje. Por otro lado, Chuschi ya había tenido al parecer alguna influencia de algunos grupos guerrilleros porque ya se hablaba de que había una suerte de trabajo antiimperialista en la zona, por ejemplo en los colegios quienes hacían manifiestos abiertamente públicos en contra de la dominación extranjera. E incluso hasta los mismos antropólogos, porque bueno, como ya sabrás y me imagino que sabrás, muchos antropólogos extranjeros visitan el Perú para estudiarnos, porque sí somos material de estudio. Se comenta que, por ejemplo, antropólogos extranjeros que iban a la región para estudiar el fenómeno de las luchas campesinas eran vistos como gringos que están viniendo a interrumpir, o en el peor de los casos eran agentes de la CIA quienes estaban allí listos para poder estudiar la zona y someterla posteriormente. Por lo que algunos de estos antropólogos tuvieron que dejar la zona ante la hostilidad, y es que Chuschi ya estaba caliente. En todo este proceso Sendero Luminoso se está moviendo y está empezando a reclutar jóvenes. En el libro de Revuelta se menciona, por ejemplo, que se reclutaron jóvenes del colegio Ramón Castilla y también una suerte de militantes conocidos como los desplazados, quienes eran los encargados pues prácticamente de entregar su vida en pro de la revolución. Si esto no es el lore de Warhammer hecho Perú, la verdad no lo sé. Y finalmente, amigos y amigas, sucedió. El 17 de mayo de 1980, un grupo de encapuchados salen y toman las ánforas electorales para luego ser quemadas en la plaza central de Chuschi. Y es allí donde, dando arengas a la guerra popular, Sendero Luminoso hizo su aparición pública, mostrándose ante el Perú y, evidentemente, desatando la ola de barbarie que va a tener como inicio Ayacucho. Tengamos en cuenta que los primeros gobiernos que se enfrentaron a Sendero no tenían una noción clara de qué eran ellos, tampoco había una noción clara de cómo luchar contra ellos. Y es que Sendero en ese sentido les llevaba una ventaja y desarrollaron una masacre horrible en la región. Si quieres enterarte de más detalles te recomiendo el siguiente libro, Los crímenes de Sendero Luminoso en Ayacucho. Así que acá hay un montón de material y vas a entender cómo el origen de esta organización terrorista terminó teniendo consecuencias trágicas para Ayacucho con el asesinato selectivo y la imposición del terror. Y bueno amigos, con esto habríamos acabado el lore acerca de los orígenes de Sendero Luminoso. Pido 10.000 likes, y sí, lo exijo porque me costó hacer todo esto, para hablar acerca de cómo Sendero Luminoso llega a Lima. Así que, vista hecha, like hecho, y está en sus manos la aparición de una tercera parte. Nos vemos la próxima semana con otro video más de historia y ojalá que sea la tercera parte, pues porque de verdad me ha costado hacer esto. Chau, chau. ¡Ey! Muy bonita toda la biblioteca, ¿no? Pues te recuerdo que tú también puedes tener la tuya gracias a mis amigos de Grandifer. Así que revisa sus publicaciones tanto en Instagram como en Facebook, que tienen una cantidad de libros gigantescas en Ayacucho, en Cusco y en Trujillo. Así que date una vueltita por Grandifer, que me falta también a mí comprar algunos libros y me voy para allá.